Buenas tardes compañeros, en este caso vamos a hablar de las finanzas. Ese trabajo lo hice con mi compañero Juan Sebastián Arias. Entonces, las finanzas, ¿qué son? Se refieren a la gestión e inversión del dinero en los negocios de forma adecuada. Para esto hay unos objetivos. ¿Qué objetivos tienen? Eh, Obtener recursos, ahorrar recursos e invertir recursos. ¿Qué estudian las finanzas? Vean, las finanzas estudian cómo recibir ingresos. Esto aplica tanto para empresas como para el gobierno, como para todo tipo de personas, ¿cierto? También estudia cómo manejar la deuda, cómo invertir los recursos y cómo mantener el valor de los recursos en el tiempo o del dinero o el valor de toda esta gestión, ¿cierto? ¿Qué tipos de finanzas hay? Están las finanzas públicas, que son las que maneja el gobierno. ¿Qué hacen ellos? Lo mismo, ahorrar, invertir, cómo gestionar la deuda del país en medio de las finanzas, con todo lo que representa para llevar bien la nación. La idea, obviamente, del gobierno con las finanzas es aumentar el valor de la moneda, del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Entonces, en esta gestión se incluye todo lo que son los bancos y toda la estructura organizacional, la superintendencia de justicia, todo, ¿cierto? También está las finanzas personales. Se trata de cada persona natural y consta de la capacidad de ahorrar y obtener recursos financieros adicionales, o sea, de los bancos y también la forma en que los administra. Creo que acá en Colombia no hay en la escuela enseñanza de eso y yo creo que eso también habla mucho del estado del país. También hay otras finanzas que son las finanzas empresariales o conocidas como las finanzas corporativas. ¿De qué constan? Las finanzas corporativas. Vamos a ver, un momento, por favor. Vamos acá. Vamos a avanzar. Listo. Entonces, las finanzas empresariales se pueden dividir en dos tipos. La primera que vamos a hablar es de las finanzas corporativas, que trata de la gestión de los recursos para beneficios de la misma empresa. ¿Cómo lo hace? Bueno, le acabamos de andar un poquito más. Se trata de la parte de las finanzas en las finanzas corporativas que se relacionan con la obtención y la aplicación de los recursos de una empresa y van directamente ligadas a la generación de valor empresarial, es decir, con alcanzar los máximos beneficios de la compañía, y esto se ve vinculado con el riesgo empresarial. ¿Qué es el riesgo empresarial? Es la posibilidad que la empresa tiene de generar utilidades o flujos de efectivo, ¿cierto? Que es lo que más le interesa a los socios. Las finanzas corporativas siempre van en pro del beneficio de la misma empresa, porque los socios que invierten en ella quieren verse retribuidos de alguna otra manera. ¿Cómo se hace eso? Entonces, para llegar a las finanzas corporativas hay una diferencia muy grande con la contabilidad y la gente la suele confundir. La contabilidad siempre va a hablar de datos específicos, o sea, de números, y simplemente va a comunicar la salud de la situación financiera ante cualquier agente o cualquier persona en determinado momento de la empresa, mientras que las finanzas buscan siempre la forma de mejorar esa posición financiera de la empresa, ¿cierto? Entonces acá se puede hablar, por ejemplo, de contabilidad financiera y contabilidad de costes. La financiera es conocida pues como la contabilidad externa, es la contabilidad propiamente dicha, se encarga de ofrecer información a todos los interesados en conocer la situación patrimonial de la empresa y normalmente los responsables de la empresa, inversores o entidades financieras de manera pública piden como esa contabilidad para tomar decisiones. Y la de costes es como una contabilidad interna, eso eh, es la que es imprescindible para el controlamiento y funcionamiento de la compañía, para mejorar resultados, para análisis, para previsiones, para proyectos de la empresa. Esa es como la diferencia. Entonces ya sabemos, la contabilidad siempre comunica algo fijo, concreto, porque es con números, ¿cierto? Mientras que las finanzas se pueden ser más subjetivas en general, ¿cierto? Entonces, pasamos. ¿Cómo se obtiene y se aplican los recursos de la empresa para generar valor y alcanzar el máximo beneficio de la compañía? Con una con algo que se llama analizar el riesgo,
lo que mencionábamos ahorita, y es la posibilidad que tenga la empresa de generar rentabilidad o flujo de dinero. ¿Cómo se llegan a estas conclusiones? Se llegan de la siguiente manera. Un momento, porfa. Listo. Entonces, hay un paso a paso que pueden seguir todas las personas encargadas de la finanzas en una empresa, que es determinar la inversión en los activos de una entidad, gestionar y controlar los recursos, administrar el capital de trabajo, definir el financiamiento a través del pasivo o del capital contable, analizar, estudiar las opciones del apalancamiento financiero y operativo, controlar los niveles de rentabilidad, productividad y liquidez del negocio. Acá entran estudios de viabilidad para proyectos de inversión o de desarrollo y investigación, determinar el valor justo de la organización, gestionar y controlar el riesgo financiero y maximizar el valor económico de la entidad. Entonces, con este paso a paso, si usted empieza a trabajar, puede encontrar la forma de cómo mejorar las finanzas corporativas. Pero también hay algo que se llaman las finanzas bursátiles. Estas finanzas, eh, ¿de qué constan? Provienen primero de un adjetivo bursa, del latín, que significa bolsa. Lo bursátil, por lo tanto, es aquello que siempre está vinculado directamente a la bolsa, entendiendo ese concepto como una institución financiera que permite comprar y o vender valores, que hay muchos tipos de valores, pero más adelante vamos a hablar de los tipos de valores que hay, ¿cierto? Vamos a seguir. Entonces, el mercado bursátil o las finanzas bursátiles, como les dije, eh, están vinculados directamente a la bolsa de valores, y siempre el objetivo de estas es un financiamiento de proyectos para crecer en la empresa, normalmente de grandes cantidades de dinero. ¿Cómo? Existe en Colombia algo que se llama la Superintendencia Financiera de Colombia, y si alguien quiere, digamos, participar de la bolsa de valores, necesita una autorización de la superintendencia. ¿Qué es un valor? Los valores son derechos y pueden ser negociados. Los participantes del mercado de valores pueden comprar y o vender esos derechos. ¿Cuándo puede hacer uno eso? Cuando ya la superintendencia lo autorizó para ser parte de la bolsa de valores. Porque tiene que ser regido por la superintendencia para que todo ocurra con legalidad, transparencia, porque si no, pues cada uno usaría el poder que tiene, le pondría el valor que quiera a las acciones o a sus derechos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores? Entonces acá nos encontramos con que están las acciones, los bonos, los papeles comerciales, los certificados de depósito de mercancías, cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización, cualquier título representativo de capital de riesgo, certificados de depósito a término, las aceptaciones bancarias, las cédulas hipotecarias, cualquier título de deuda pública. ¿Cuáles son los beneficios de estar en el mercado bursátil? A diferencia de lo que se cree, usted diría que una empresa, la primera opción que tendría para apalancarse es el banco, pero resulta que el banco, primero, genera unas tasas de intereses últimamente muy altas, y segundo, va a querer que respalde la deuda. Entonces, a veces lo que exigen es eh, hipotecar, digamos, un edificio o poner prenda a los bienes de la empresa. Y eso genera un costo más. ¿Por qué? Porque ya no se van a poder usar libremente. Entonces, cada gerente, cada empresa debe mirar y analizar cuál es la mejor opción. Y por eso muchas empresas, cuando necesitan un apalancamiento grande, usan es la opción de las finanzas bursátiles. La otra opción es vender bienes, pero normalmente esto afecta a la producción, porque pueden vender edificios, pueden vender bodegas, vehículos, maquinaria, y normalmente son recursos que se usan para la productividad de la empresa, para almacenar. Entonces tampoco termina siendo una opción muy viable. U otra opción de apalancamiento de las empresas serían lo que son pedirle a los socios que inviertan más capital, pero también dependiendo de si el monto es significativo, los socios van a aceptar o no, dependiendo qué tanto sacrificio tengan que hacer a su cartera. Entonces, por eso usan los mercados bursátiles. Muchas gracias.